Hola gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? En la clase de hoy vamos a resolver el final de Química de Irricio que tomaron el día 26 de noviembre de este año. El primer punto dice, el metanol, y nos da la fórmula química, presenta un punto de fusión de menos 97,6 grados centígrados y un punto de ebullición de 64,7 grados. Y el ácido acético presenta un punto de fusión de 16,6 y un punto de ebullición de 117,9. Antes de leer las opciones que nos piden que afirmemos cuál es correcta, voy a enseñarte cómo anotar esa información. Nos conviene armar una recta para cada elemento. Vamos primero con el metanol y luego con el ácido acético. Y en esa recta vamos a colocar el punto de fusión primero y el punto de ebullición después. Sería menos 97,6 grados para el metanol, el punto de fusión, y 64,7 el de ebullición. Y lo mismo haré para el ácido acético. El ácido acético tiene un punto de fusión de 16,6 y un punto de ebullición de 117,9. Son todos grados, ¿no? Y aquí lo que le agregaría a cada uno es que antes del punto de fusión el estado del elemento es sólido, entre el punto de fusión y de ebullición líquido y mayor al punto de ebullición gaseoso. Bien, una vez que me anoto esta información, voy a leer las opciones, a ver si podemos con esto corroborar. La A dice, a 100 grados, tanto el metanol como el ácido acético son gaseosos. A ver, ubiquemos el 100 en cada una de estas rectas. 100 es mayor a 64,7, así que estaría por acá. Y 100 es menor a 117, pero mayor a 16,6, o sea que estaría en el estado líquido. Entonces fíjate que con la recta, que es una recta numérica, donde los números están ordenados de menor a mayor, puedo ver que el ácido acético a 100 grados es líquido, en cuanto el metanol es el que es gas. Por eso la opción A es falsa. Vamos con la B. Dice, A7 solo es líquida la sustancia formada por moléculas hexaatómicas. A ver, primero veamos qué pasa a 7 grados con cada uno de ellos. Entonces, 7 es mayor que este negativo, pero menor que este positivo, así que 7 estaría por acá para el metanol. Y 7 es menor a 16,6, así que estaría por acá. Con lo cual el ácido acético es sólido y el metanol es líquido a 7 grados. Tienen distintos estados de agregación a esa temperatura. Dice, es líquida la sustancia, es líquida esta sustancia, el metanol. Y me dice, formada por moléculas hexaatómicas. ¿Qué es una molécula hexaatómica? Cuando termina en atómica la clasificación, lo que te están dando adelante, el prefijo, indica la cantidad de átomos que tiene en total, repetidos o no repetidos. Metanol tiene esta molécula, CH4, esta fórmula química quise decir. Y fíjate que tiene 4 hidrógenos, un oxígeno, un carbono, 6 átomos en total. O sea que esta molécula es hexaatómica y la hexatómica es la que es líquida a 7 grados centígrados. Así que la opción B es verdadera. ¿Qué más? Después dice, a 0 ambas son sólidas. A ver, 0 es mayor a menos 97. Si yo ubico el 0, tendré que ubicarlo acá para el metanol. Así que a 0 es líquido el metanol. A no confundirse con el agua, ¿no? Que tiene su cambio de estado a 0 grados y dice, 0 grados se convierte en hielo, es sólido. Cada elemento tiene su propio punto de fusión, su propio punto de ebullición, entre los cuales será sólido, líquido o gaseoso. Si 0 cae justo en el rango donde el estado del metanol es líquido, bueno, será líquido a 0 grados. Así que, ¿ambos son sólidos? No, falso. ¿Qué más tenemos? A 25, la sustancia de molécula tetraatómica se encuentra en estado líquido. La sustancia de molécula... A 25 grados, la sustancia de molécula tetraatómica. ¿Y cuál es tetraatómica? Tetra es de 4. Ninguna es tetraatómica. Así que esa opción la descartaría porque no hay ninguna que tenga 4 átomos en total. Porque la primera tiene 6 y la segunda tiene 2 carbonos más 4 hidrógenos más 2 oxígenos. Es octaatómica en todo caso. Así que esa es falsa porque no existe tal sustancia. Y a 25 grados, ¿alguna es líquida? Sí, las dos, digamos. Después dice,
a menos 100 grados el metanol es líquido y el ácido acético es sólido. Menos 100. Menos 100 es menor que menos 97, así que menos 100 yo lo ubicaría por acá. Y menos 100, desde ya que es menor a cualquier positivo. Así que digamos que a menos 100 ambos son sólidos. Y acá dice que el metanol es líquido. No, porque eso sería haber ubicado el 100 de este lado. Y en los negativos, cuanto mayor es el módulo del número, menor es el valor. Así que ambos son sólidos. La E también es incorrecta. D falsa, E falsa. Así que la opción correcta es la B. Muy bien. Vamos con el punto 2. Dice, dadas las siguientes sustancias, iodo 2, carbono, hidrógeno, 3, oxígeno, o sea, tenemos acá un metanol, cloruro de calcio y óxido de azufre, seleccione aquella que es soluble en agua y puede formar una solución capaz de conducir la corriente eléctrica. Bueno, las sustancias solubles en agua son las polares en cuanto a las moléculas, es decir, uniones covalentes, y los compuestos iónicos. O sea que, por ejemplo, este que es un compuesto iónico, sí o sí sé que se va a disolver en agua. Pero este es un compuesto covalente polar, al igual que este, y por lo tanto también son solubles en agua. Pero hay otra condición que es la conducción de la corriente eléctrica. Entonces, los que tienen capacidad de conducir la corriente eléctrica cuando se disuelven en agua son los compuestos iónicos propiamente dicho. Así que la respuesta correcta es carbono, cloro. Y la justificación, esto lo acabo de narrar, ¿sí? Bueno, listo, la 2 era bastante cortita, teórica. Vamos con la 3. Dice, un anión divalente está formado por un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Vamos a copiar esa información. A ver, un anión divalente está formado por un carbono, 3 oxígenos. Entonces sería un carbono, 3 oxígenos, pero eso es un anión, o sea, tiene carga negativa y es divalente, o sea, carga menos 2. Está formado por un átomo... Bien, ya lo leí esa parte. Dice, indicar la geometría y el tipo y número de uniones involucradas. Bueno, a ver, desde ya que la unión en un anión es covalente. Los elementos que participan de esta sustancia son no metales. Ahora, ¿cómo se analiza la geometría o cómo se analiza el tipo de unión? Haciendo la Lewis. Y para armar la Lewis de un anión, tengo que pensar primero en esos electrones que recibe este pedacito de sustancia a partir de alguien más. Por ejemplo, a partir de un metal que le haya dado 2 electrones. Es decir, cuando hago la Lewis de un oxoanión, primero tengo que pensar dónde encajar esos electrones recibidos de afuera, estos 2, ¿sí? ¿Quién lo va a recibir? El elemento más electronegativo. En un oxoanión, ese es el oxígeno. Como tengo 2 electrones recibidos, va a haber 2 oxígenos donde cada uno recibe un electrón. Esto es importante, porque a veces este menos 2, estos 2 electrones, se lo agregan al mismo oxígeno. Y ese oxígeno, que tiene 6 electrones en su última capa, si le doy 2, ya completa su octeto y no se puede con el carbono. Así que importantísimo que estos 2 electrones los distribuyamos entre oxígenos distintos. Entonces tenemos oxígeno con sus 6 electrones, otro oxígeno con sus respectivos 6. Y si no sabes por qué son 6, ten en cuenta que tiene que ver con los electrones de la última capa, que coinciden con el número de grupo. Oxígeno pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones en la última capa, ¿sí? Electrones de valencia, que se llaman. Bien, coloco los 2 oxígenos y a cada uno de ellos le coloco un electrón extra. Mira, acá puse 7. Ahí está. Un electrón extra que tiene que ver con estos 2 recibidos. Estos oxígenos ahora tienen 7 electrones y van a compartir cada uno un electrón con el átomo central, que es el carbono. Entonces, coloco el carbono por acá. El carbono pertenece al grupo 4 de los no metales, así que tiene 4 electrones para compartir. Por lo tanto, comparte uno por acá, uno por acá. De esta forma los oxígenos completan su octeto y voy a poner los otros 2 electrones por acá. El carbono en este momento tiene 6 electrones por los electrones que tenía de su grupo, de su última capa, más los que recibía de los oxígenos. Le faltan 2 electrones más para completar el octeto. Entonces le voy a unir este tercer oxígeno que no participó de recibir esos electrones extras. Así que voy a poner el oxígeno por acá, 2 electrones para compartir, y este oxígeno obvio que también tiene 6 electrones en total en su última capa, con lo cual le grafico 6, pero compartiendo estos 2 con el carbono, completa su octeto. Y de esta forma, enmarcando esto entre corchetes y colocando el menos 2, indicando que recibieron 2 electrones de un metal, tenemos la Lewis de nuestro oxoanión.
Ahora, para analizar la geometría, pensalo como una molécula. Digamos, tenemos 4 átomos en total, un carbono más los 3 oxígenos. Cuando tenemos 4 átomos podemos tener dos tipos de geometría, triangular o piramidal. La triangular va a ser en el caso en que no le sobren electrones sin compartir al átomo central. En cambio, piramidal, cuando al átomo central le sobran electrones sin compartir. O sea que en este caso, como el átomo central compartió todos sus electrones, la geometría molecular es triangular. Triangular, piramidal para 4. Triangular cuando no sobra, piramidal cuando sí sobran electrones. Y a su vez, ¿qué me pidieron? 3. Tipo y número de uniones involucradas. Bueno, esta unión es una unión covalente simple. Esta unión es una unión covalente simple. O sea que hay dos uniones covalentes simples. Y podrán decir, pero hay 4, Maca, ¿porque estos dos qué onda? No, cuando la unión entre dos átomos se da a través de dos enlaces es unión covalente doble. Y es una sola. O sea, esta es una unión covalente doble. O sea que las uniones se comparan como por cada enlace, ¿sí? O sea, esto es un enlace entre carbono y oxígeno, ¿sí? Que se llama enlace doble. Una unión covalente doble. Y los electrones recibidos nos dan dos uniones iónicas. Y listo. Ahí tenemos caracterizado y resuelto el punto 3. Vamos con el punto 4. Dice, una muestra de óxido férrico sólido tiene a 25 grados centígrados un volumen de 1,573 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos, litros. Calcular la cantidad de átomos de oxígeno que se encuentran combinados con el hierro en dicha muestra. Y nos da la densidad del óxido, de este óxido férrico, que es 5,24 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, anotemos los datitos. A ver, la temperatura para estos ejercicios de magnitudes atómico-moleculares no hace falta que la tengamos en cuenta. Está dada porque las condiciones de densidad, por ejemplo, se dan a esa temperatura. Entonces, vamos a copiar volumen. Tenemos también que calcular para esta sustancia la cantidad. Cantidad es moles, los moles de oxígeno que se encuentran combinados con el hierro. Y la densidad, que es 5,24 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, vamos a bajar con esta información. A ver. Para una molécula, bueno, para una unidad fórmula en realidad, para una sustancia, me preguntan sobre los átomos que la componen. ¿Cuántos oxígenos hay para una cantidad que refiere a toda la sustancia completa? Eso es lo que yo le llamo caso 2 en mis cursos de química de magnitudes atómico-moleculares. O sea, hay que buscar una relación entre toda la sustancia y los oxígenos particularmente para poder responder a este ejercicio. Pero esa relación la hacemos en moles, en gramos o en número de sustancias, o sea, en moléculas o átomos. No en volumen. O sea que si yo tengo volumen, lo primero que haría es ver a qué masa equivale este volumen para poder armar la relación entre la masa de la sustancia y los moles de oxígeno, que es lo que me piden. Así que vamos a calcular masa, y masa se calcula como densidad por volumen. Aquí usé este símbolo para densidad, que es más común para otro tema en física. A mí me gusta usar densidad de esta manera, pero a veces mezclan esas letras a la hora de escribir densidad. Así que escribirlo como te parezca. Acuérdate que esta unidad es la que está diciendo esto es densidad. Ahora fíjate que la unidad de volumen y la unidad del volumen que tiene la densidad son distintas. Hay que llevarlo a la misma unidad. O sea que vamos a pasar estos decímetros cúbicos a centímetros cúbicos. Y creo que la forma más fácil de recordarlo es recordar que decímetro cúbico es litro y que centímetro cúbico es mililitro. Y si quiero pasar de acá a acá, multiplico por 1000, que es la relación, porque un litro son 1000 mililitros, y tengo el pasaje hecho. O bien eso, por lo pronto, si yo sé que un litro son 1000 mililitros, lo mismo pasa para estos dos. Un decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, voy a pasar el volumen. Tengo 1,573 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos. Y lo voy a multiplicar por 1000 centímetros cúbicos
y lo voy a dividir por 1 dm³. O sea, voy a armar lo que se llama una fracción unitaria. Una fracción que contiene equivalencias en numerador y denominador ordenados de la forma en que me conviene. ¿Por qué me conviene escribirlo así? De este modo puedo simplificar decímetro cúbico con decímetro cúbico y obtengo centímetros cúbicos, que es lo que busco, ¿sí? ¿Se podría haber ordenado al revés? Sí, pero probablemente sería para pasar de centímetro cúbico a decímetro cúbico. O sea, digo, esto se ordena en el orden que sea más pertinente para este ejercicio. Entonces hago 1,573 por 10 a la menos 3 por 1000 y esto me da 1, claro, por 10 a la menos 3 por el por 1000 se va. Así que queda 1,573 centímetros cúbicos. Bien, ahora que tengo el volumen en la misma unidad que la densidad, vamos a calcular masa. 5,24 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen, que es 1,573 centímetros cúbicos. Entonces hago 5,24 por 1,573 y esto me da 8,24. Se simplifican los centímetros cúbicos y obtengo gramos. Y ahí tenemos la masa. ¿La masa de quién? Del óxido férrico. Hay que ver cuántos moles de oxígeno hay ahí. Y si eso es un poco engorroso de plantear, lo que vamos a hacer entonces es armar este cuadro que te comentaba al principio del ejercicio. O sea, voy a colocar que tengo hierro 2, oxígeno 3, toda la sustancia, que se compone por el hierro y por oxígeno. En un mol de la sustancia hay 3 moles de hierro, de oxígeno, 2 moles de hierro. O sea, la atomicidad en la sustancia representa la cantidad de moles de ese átomo que hay en un mol de toda la sustancia. Lo computo para el hierro. No lo voy a hacer porque no me preguntan por el hierro, pero también podríamos poner acá 2 mol y todo lo que voy a hacer ahora completarlo para el hierro también, ¿sí? En mi caso lo voy a evitar. Un mol. ¿A qué equivale un mol? En número de partículas a 6,02 por 10 a la 23. Entonces, un mol de óxido férrico equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas o unidades fórmulas de óxido férrico. Y 3 moles, y bueno, haré 3 por 6,02 por 10 a la 23 y eso me da 1,806 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces ya empiezo a ver relaciones, ¿no? Como que en un mol del óxido férrico hay 3 moles de oxígeno o bien 3 moles de esto, ¿sí? Y ahora lo que me falta es calcular la parte de la masa. Un mol equivale a la masa molar de la sustancia. Así que habría que calcular cuál es la masa molar del óxido férrico. Vamos a hacer la cuenta. A ver, la masa molar del hierro por 2 más 3 por la masa molar del oxígeno. Esto me da 160. 160 gramos. Un mol equivale a 160 gramos. ¿Y cuál es la masa que aporta el oxígeno a esos 160 gramos? Bueno, hago 3 por la masa molar, pero del oxígeno solo, que me da 48 gramos. ¿Sí? O sea, que primero completo los moles, donde para la sustancia siempre es 1 y para los átomos la atomicidad de esos átomos de la sustancia. Y después multiplico por 6,02 por 10 a la 23 para completar la línea de átomos y moléculas. Y multiplico por la masa molar de la tabla periódica para obtener la línea de masa. Una vez que tengo esta relación planteada, voy a escribir en la parte de datos, o sea, en una fila final, lo que tengo como información. Yo tengo 8,24 gramos del óxido férrico y quiero moles de oxígeno. Entonces lo que voy a hacer es tomar de este cuadro la combinación de datos que me sirva respecto de la información dada. O sea, yo tengo gramos de óxido férrico, entonces me serviría saber la comparación en gramos para el óxido férrico. ¿Pero quiero gramos de oxígeno? No, quiero moles. Entonces me convendría tomar del cuadro los moles de oxígeno y leer el cuadro como en 160 gramos de óxido férrico hay 3 moles de oxígeno. Entonces, en 8,24 gramos, ¿cuántos moles hay? ¿Sí? La idea del cuadro es que vos puedas agarrar lo que te conviene según los datos que tenés. Entonces digo, bueno, si en 160 gramos de toda la sustancia hay 3 moles de oxígeno, entonces en 8,24 gramos de ella, ¿cuántos moles de oxígeno hay? Hago entonces 8,24 por 3 dividido 160 y esto me da 0,154 moles de oxígeno. Y listo, ahí tenemos la respuesta del punto 4.
Que me pegué en moles, ¿no? O sea, no me decía milimol ni nada por el estilo. La cantidad de átomos. Perfecto, moles. Ahí tenemos la respuesta. A ver el 5, está chiquitito. A ver si lo puedo agrandar un poco. Vamos a intentar hacerlo mayor. A ver. Dice, ¿qué grupo? Sí, está bien. Dice, ¿qué grupo o grupos funcionales presentan en común las siguientes sustancias, estructuras orgánicas? Ok, a ver, vamos con la primera. Esto de acá es un oxidrilo. Esto de acá, carbono con doble enlace con oxígeno, es un grupo carbonilo. Cuando un carbono tiene los dos al mismo tiempo, esto se llama grupo carboxilo. A ver, creo que lo tienen todos, ¿no? Mira, este también, este y este. Así que tienen todos grupos carboxilo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más veo? A ver, tienen nitrógeno unido a dos hidrógenos. 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 Pero esos nitrógenos unidos a un carbono que no está unido por enlace doble a oxígeno. En ese caso es grupo amina o amino. Te los voy a caracterizar. El carboxilo es carbono unido por doble enlace oxígeno y unido por enlace simple oxidrilo. El grupo amino es carbono unido por enlace simple a nitrógeno que está unido por enlace simple a dos hidrógenos. Y este carbono no tiene doble enlace con oxígeno, eso es amida, no amina. Bien. Y a ver si hay algo más. Tenemos oxidrilos en todos, por ejemplo, porque acá tengo oxidrilo, acá también tengo oxidrilo, pero acá no. Y acá tampoco. Tengo un grupo sulfuro y un grupo fenil. Así que no coinciden en todos. Listo, sería un grupo carboxilo y grupo amino. Esa sería la respuesta del punto 5. Bueno, terminamos con todo el bloque 1 que se corresponde al primer parcial y nos vamos a meter en el bloque 2, que lo voy a volver a copiar, pero más abajo así, no tengo que estar volviendo a ver todo lo del parcial 1. A ver. 6. Dice, en una reacción de tipo A más B igual a C más D, o sea, que tiene como reactivos A más B, se determinó experimentalmente que al duplicar la concentración de A, la velocidad se duplica. Mientras que si se disminuye a la mitad la concentración de B, la velocidad se reduce a la mitad. Bueno, indicar cuál o cuáles de las siguientes opciones es o son las correctas. Y me dan la fórmula de la velocidad, de la ley de velocidad para esta reacción y el orden. Bueno, mira, para conocer la fórmula de la ley, primero la planteo. Digo, velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del primer reactivo elevado a alfa por la concentración del segundo reactivo elevado a beta. Y así con tantos reactivos como haya. Acá hay solamente dos reactivos. Y los productos no participan de esta fórmula. Alfa y beta son órdenes parciales de reacción. Y se calculan razonando qué pasa con la velocidad cuando se modifica la concentración de alguna sustancia. Acá me está indicando, en los dos casos, que cuando la concentración de A se modifica de cierta forma, la velocidad se modifica igual. Fíjate que dice que al duplicar la concentración de A, la velocidad también duplica. Cuando les pasa lo mismo, tanto la concentración como la velocidad, el orden es 1. No importa si es duplicar, cuadriplicar, disminuir a la mitad, disminuir un tercio. Si les pasa lo mismo, es porque ese 2, ese doble de la concentración de A, queda elevado a la 1 y por eso la velocidad le pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando no les pasa lo mismo, hay que ver a qué tendría que elevar a este número para que me dé lo que le pasa a la velocidad. Por ejemplo, si decía que la concentración de A duplicaba, pero la velocidad cuadriplicaba, 2 elevado a ¿cuánto me da 4? ¿A la 2? Entonces, alfa tendría que valer 2. Y si la concentración de A duplicaba y la velocidad octuplicaba, ¿a cuánto hay que elevar a 2 para que me dé la respuesta 8? O sea, ¿a cuánto hay que elevar lo que le pasa a la velocidad? Perdón, ¿a cuánto hay que elevar lo que le pasa a la concentración para que me dé lo que le pasa a la velocidad?
y sería a la 3, ¿no? 2 al cubo, 8. Entonces alfa valdría 3. ¿Se entiende cómo se piensa fácil? Tengo varios videos de otros parciales y finales donde tengo esto resuelto. Si querés fijarte, lo explico de otros modos, de otras maneras. Lo expliqué de varias maneras distintas a lo largo de videos de YouTube. Así que si querés entrar a otros y ver otras formas, hay algunas que involucran logaritmos, pero son un poco más visuales, más obvias. Por lo pronto, entonces, tanto para la concentración de A como para la concentración de B, se lee que a la velocidad le pasa lo mismo. O sea que alfa es 1 y beta también es 1. Con lo cual, la ley de velocidad queda planteada como K por la concentración de A la 1, que queda expresado de esta manera, el a la 1 exponente, viste que no se suele poner, por la concentración de B también a la 1, entonces nos quedaría así la velocidad. Y fíjate que otra cosa que está en las opciones es el orden global. El orden global es la suma de los órdenes parciales, o sea, alfa más beta, hablando mal y pronto. Como alfa vale 1 y beta también, orden global 2. Listo, a ver qué opción tiene eso. Esta tiene bien la fórmula, pero orden global 1, más la fórmula, tiene bien la fórmula y bien el orden global. Así que la respuesta correcta es el C. Ah, una cosa, ya que estamos. Suponete que te dice que la concentración duplica, pero la velocidad se mantiene igual. O sea, se mantiene igual, le puedes pensar como un 1, si querés. Como que no hay modificación, se mantiene la constante. ¿A cuánto elevo al 2 para que me dé 1? A la 0. Así que anótate en tu hoja de fórmulas que si la concentración cambia, pero la velocidad no, es porque su orden es 0. Bien, dicho esto, 7 dice, se poseen 300 mililitros de una solución de carbonato de sodio, 12% masa sobre volumen. Calcular la cantidad de cationes presentes en 300 mililitros de de esta solución, básicamente. O sea, como que es redundante, no habla sobre la misma. A ver, tenemos 300 mililitros de una solución de carbonato de sodio, 12% masa volumen. Nos preguntan cuántos cationes, dice, están presentes en esta solución. A ver, el catión en una oxosal lo da el metal. O sea, vos puedes separar esto en 2 sodios con carga más 1 y un carbonato con carga menos 2, el carbonato. Porque para compensar las 2 cargas positivas del sodio, el carbonato tiene que tener carga menos 2, ¿no? O sea que lo que me están preguntando es por cuántos sodios hay en esos 300 mililitros. Y como pasó en magnitudes anteriormente, yo no puedo relacionar volumen con cantidad o con masa de uno de los átomos de la molécula de forma directa. Pero encima acá, este volumen no es el volumen de exclusivamente esta sustancia como había pasado en el de magnitudes, ¿te acordás? Acá, donde este volumen era el volumen de esto. No, esos 300 mililitros es el volumen de la solución que contiene ese soluto. Así que primero lo que vamos a hacer es con la concentración, ver qué masa de toda esa sustancia está disuelta en 300 mililitros. Sabiendo que esto significa que hay 12 gramos de toda esa sustancia, toda esa sal, cada 100 mililitros de solución. Acordate que este por ciento indica cada 100 y el volumen del denominador sería mililitros. Entonces, comienzo por ahí. ¿Qué masa de soluto hay en 300 mililitros? Bueno, si en 100 mililitros de solución hay 12 gramos de la sal, entonces en 300 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de la sal hay? Entonces voy a hacer 300 por 12 dividido 100 y esto me da 36 gramos de la sal. Bien, listo. Tenemos la masa total de sal. Ahora la pregunta es, vamos de vuelta con la pregunta, ¿qué cantidad de sodios, o sea, cuántos moles de sodios hay en estos 36 gramos que equivalen a los 300 mililitros de solución? Otro cuadro, básicamente. A ver. Tenemos sodio, carbono y oxígeno, ¿no? Yo voy a completar para el sodio, que es sobre quien me preguntan. En un mol de esta sustancia hay 2 moles de sodio. Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula. Y si multiplico por 2 a 6,02 por 10 a la 23, puedo ver cuántos átomos de sodio hay
en esta sal y es 1,204 por 10 a la 24 átomos de sodio. O cationes sodio. Después, lo otro que completo es la masa. Vamos a buscar la masa molar del sodio, que creo que es 23, ¿no? MR del sodio. Sí, 23 por 2 más 12 por la masa del carbono más 3 por 16 del oxígeno. Esto suma 106 gramos mol. O sea que un mol de esta sustancia equivale a 106 gramos. ¿Y 2 moles de sodio a cuánto? Bueno, si la MR del sodio es 23, hago 23 por 2, serían 46 gramos. Bueno, voy a descargar el cuadrito igual que antes. Vamos a reemplazar con los datos en la última fila. Yo tengo esta masa de la sustancia, 36 gramos. Y me preguntan por la cantidad de sodio, que serían moles. Así que, de la relación que formé antes, voy a usar gramos para la sustancia completa y moles para el catión sodio, que es lo que me pregunta. Y listo, y me queda armada la regla de 3 que responde el ejercicio. Voy a decir, si en 106 gramos del carbonato hay 2 moles de sodio, entonces en 36 gramos, ¿cuántos moles de este catión hay? Y con eso respondo la cantidad de cationes disueltos en la solución. Esto me da 0,679 moles de sodio. Y vos te preguntarás, ¿qué me tomaron 2 veces el mismo punto? No, porque este está mezclado con soluciones. O sea, requería que te acuerdes que primero con los 300 mililitros hay que sacar la masa de soluto disuelto en él y el soluto es esta sal. En el anterior el volumen era de toda esa sustancia. No había que pensar en una solución que la contenía, ¿sí? Hay una leve diferencia, pero la finalidad, tipo cómo termina, sí, es lo mismo. No importa si dicen catión o átomo, cuando me hablan de cantidad, recurrimos a ese cuadro. Bien, el 8. La blenda es un mineral de sulfuro de zinc. Por calor en presencia de aire se obtiene óxido de zinc y dióxido de azufre según la siguiente ecuación. Y dice 2 sulfuro de zinc más 3 oxígeno 2 me da 2 óxido de zinc más 2 óxidos de azufre. Dice, calcular la masa de blenda, o sea, la masa total de la sustancia que contiene ese reactivo. Dice que esta blenda tiene 85% de pureza. Recordemos que la blenda es quien contenía el sulfuro de zinc. O sea que este dato sería sobre el sulfuro de zinc y me preguntan por la masa total. Cuando vos te dicen masa de la blenda, que es el nombre del mineral, me están pidiendo la masa total con la pureza y la impureza. Sabiendo que el 85% es puro, ¿cuánto es el total de blenda que participó de la reacción? Para obtener 400 gramos de óxido de zinc sería este de acá, sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 100%. Bien, bueno. Para los que tienen mi curso, si hay alguno de ustedes por ahí, les cuento que este sería el caso calcular reactivo. Creo que yo le llamo caso, tenemos calcular el caso 3 de nuestros casos de estequiometría. ¿Por qué lo nombré de esta forma? Y para los que no tienen el curso, ¿de qué se trata? Porque la idea es que podamos identificar los patrones en común de los distintos casos y qué cosas hay que no olvidarse hacer según el caso que sea. Por ejemplo, cuando te dan calcular reactivo, sí o sí te dan un dato de producto. Y ese producto yo lo necesito al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Si el rendimiento no fuera al 100%, por el que el rendimiento fuera al 90%, este 400 gramos no es la cantidad de producto que yo esperaba obtener con el reactivo sobre el cual me están preguntando. Esta cantidad de producto sería afectado ya por el rendimiento. Y habría que calcular cuánto hubiera sido el 100%, sabiendo que este 400 es el 90%, por ejemplo. O sea que siempre que tengamos un ejercicio de calcular reactivo o calcular pureza de un reactivo, el paso 1 es calcular el 100% del producto esperado. Por suerte, acá eso ya fue dado. Porque como el rendimiento es el 100%, entonces esto es el 100% del producto esperado. Así que, anótate esto. El producto siempre me lo dan afectado por el rendimiento. Y yo tengo que calcular cuánto sería el 100%. Y por otro lado, luego de sacar esa información, cuadro de estequiométrico. Ese cuadro se arma siempre, no importa qué caso de estequiometría sea. Entonces, tenemos la reacción.
Y yo en este caso voy a completar solamente las columnas de las moléculas que participan en los datos. O sea, voy a completar este y voy a completar este, pero puedes completarlos todos, las moléculas. Hay algunas que no usarás y algunos reactivos y productos que no participan del ejercicio, no pasa nada. Primera línea, moles. Los moles se corresponden con el coeficiente estequiométrico. O sea que sería 2 mol. Si completara este sería 3 mol, 2 mol y el último 2 mol. O sea, esto se lee como que 2 moles de sulfuro de zinc se consumen para producir 2 moles de óxido de zinc. ¿Sí? Luego la línea de masa. En la línea de masa vamos a poner la MR de cada sustancia multiplicada por el número de moles. La MR es de esto solito, o sea, de esto de acá. Y lo que te da eso lo multiplicas por el mol, que sería 2 en este caso. A ver la MR del zinc, ¿cuánto era? 65. Bien, entonces tenemos para sulfuro de zinc 65 más 32. Esa es la masa molar que me da 97. Si lo multiplico por 2, me da la masa total que participa de esta receta, que son 194 gramos. Para el óxido haremos entonces 65 la masa del zinc más 16 la del oxígeno, 81. Y la multiplico por 2 para tener la masa de producto esperado, 162 gramos. Entonces ahí armé la receta de esta estequiometría en moles y en gramos. Ahora ubiquemos los datos. Para el producto tenemos 400 gramos. Vamos a hacer la línea que separa. Y para el reactivo queremos conocer la masa, o sea que voy a poner X gramos también. Con lo cual, como ambos datos están en gramos, de la receta voy a usar la relación también en gramos. Y voy a decir, si 162 gramos del óxido de zinc se producen a partir de 194 gramos del sulfuro de zinc, 400 gramos, ¿a partir de cuánto se produce? Y fíjate que te quedó armada la regla de 3. Si querés la ordeno, a ver. 162 gramos de producto se producen a partir de 194 gramos del reactivo. Entonces 400 gramos del producto a partir de cuánto reactivo se produce. 400 por 194 dividido 162 me da 479 gramos de el sulfuro de zinc. Ahora, eso es la masa pura del reactivo que funcionó, que participó de la reacción. Pero no te olvides que te pregunten por la masa total, la masa de la blenda, de todo el mineral, con la parte pura y la parte impura, o sea, el 100%. Con lo cual, como yo sé que la parte pura, que es lo que participa en la reacción, representa un 85%, la regla de 3 nos llevaría a pensar, ¿y cuánto es el 100? Entonces voy a decir, si 85% de la masa son 479 gramos de sulfuro de zinc, entonces el 100% de la masa, ¿cuánto será? Y esto me va a agregar la parte impura para dar la masa total de blenda. Hago 100 por 479 dividido 85 y esto me da 563 gramos del sulfuro de zinc. Y listo. Esta es la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Muy bien, tenemos el 8. Vamos con el 9. El 9 dice, calcular la cantidad de iones calcio más 2 presentes en 600 mililitros de una solución de hidróxido de calcio de pH 11,90. Un ejercicio de ácido base, o en realidad sería de base, porque cuando tenemos hidróxido es base fuerte, donde otra vez preguntan cantidad de un átomo, ¿no? De este catión. A ver, copio los datos. Tenemos cantidad, o sea, moles de calcio más 2. Presentes en 600 mililitros de esta solución que contiene un pH de 11,90. Bueno, a ver. ¿Dónde hay relación entre que esto sea una base con los calcios y el pH, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Dónde participan los calcios? Porque si te acuerdas un poquito sobre el tema, en todo caso el pH, o más bien para una base, el pOH, está relacionada con la concentración de oxidrilos, que sería cuántos moles de oxidrilos hay cada 1000 mililitros de solución. Pero no con los calcios, no con los metales. Bueno, para empezar eso, una base
usa el pOH como indicador de acidez. Y pOH se puede calcular como 14 menos pOH. 14 menos pH. Así que como tengo el pH, lo primero que yo haría es eso. 14 menos 11,90 y 14 menos 11,90 es 2,1. Bien. ¿Y el pH para qué servía? Para calcular la concentración de oxidrilos, que es 10 elevado a la menos pOH. O sea, 10 elevado a menos 2,1 molar. Si yo hago 10 elevado a menos 2,1, esto me da 7,94 por 10 a la menos 3 molar. O sea, 7,94 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo por cada litro de solución. O bien por cada 1000 mililitros. O sea que fíjate que yo conozco el volumen de la solución, que es 600 mililitros. Entonces yo podría calcular cuántos moles de oxidrilo hay en esos 600. Porque esto, insisto, me está diciendo que hay 7,94 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo por cada 1 litro, o sea, por cada 1000 mililitros de solución. Entonces, en 600, ¿cuántos hay? Una regla de 3. Pero vuelvo a la pregunta que hice al principio de este ejercicio. ¿Qué tiene que ver los moles de oxidrilo, que ahora ya sé que el pOH está relacionado con eso, con los moles de calcio? Bueno, porque esta base cuando se disocia en agua, ¿qué hace? Separa sus iones. Separa el catión calcio por un lado, más 2 aniones oxidrilo por el otro. Entonces, hay una relación estequiométrica entre los moles de calcio y los moles de oxidrilo, porque se producen 2 moles de oxidrilo por cada 1 mol de calcio, que si te fijas tiene que ver con la atomicidad de esos elementos en la sustancia original. Entonces, claro, si yo calculo cuántos moles de oxidrilo hay en los 600 mililitros, que como viste ya se puede hacer, hago regla de 3 con esta relación y obtengo cuántos moles de calcio hay en ese volumen también. Así que todo viene de la mano de los moles de oxidrilo y una pequeña estequiometría final. Entonces, calculo moles de oxidrilo en los 600 mililitros. Digo, si cada 1000 mililitros de solución hay 7,94 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo, en 600 mililitros, ¿cuánto hay? Entonces me queda 600 por 7,94 por 10 a la menos 3 dividido 1000, y esto me da 4,76 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo. Y ahora tengo que calcular con la relación estequiométrica entre los oxidrilos y los calcios cuántos moles de calcio. Entonces, tomados todo acá, diré, si 2 moles de oxidrilo se liberan al tiempo que 1 mol de calcio, entonces 4,76 por 10 a la menos 3 moles de oxidrilo, ¿con cuántos moles de calcio se liberan? Entonces hago la regla de 3 y esto me da 2,38 por 10 a la menos 3 moles de calcio. Y es lo que el ejercicio me preguntaba. Así que acordate que los moles de los cationes y aniones en una sustancia básica o ácida están relacionados. Y que vos sabés sacar la concentración de uno de los elementos específicos del ácido base. Para la base del oxidrilo, del OH, y para el ácido de H, de hidrógenos. Y con eso después se puede calcular la concentración de la otra partícula que se disocia en agua. ¿Sí? Muy bien. Y vamos con el 10. Dice, calcular la molaridad de una solución de amoníaco, para el que no se acuerda, amoníaco NH3, de constante básica 1,78 por 10 a la menos 5, si su pH a 25 grados centígrados es 11,20. Queremos la molaridad. Cuando dice la molaridad es la concentración inicial de, en este caso, la base, porque el amoníaco es una base, pero no tiene oxidrilo como la del punto anterior, porque es una base débil. Cualquier base derivada del amoníaco es una base débil. Así que vamos a calcular concentración inicial.
Y acuérdate que las bases débiles o ácidos débiles tienen lo que se llama concentración de equilibrio del ácido o de la base. ¿Por qué en este caso no está preguntando por la concentración de equilibrio? Porque dice calcular la molaridad, o sea, la concentración a secas. No dice en el equilibrio. O sea, cuando es a secas es la concentración inicial. Cuando es en el equilibrio te lo tienen que aclarar. Así que vamos a calcular la concentración inicial del amoníaco. Bien, a ver, cuando el amoníaco se disocia en agua, forma oxidrilos y cationes. La ecuación química, que es un equilibrio químico, sería así. Un hidrógeno del agua migra al amoníaco, se forma el amonio, que sería NH4 con una carga positiva del hidrógeno, y el electrón del hidrógeno que se liberó hacia el amoníaco queda como carga negativa de este oxidrilo que sobra cuando el hidrógeno se va. Siempre del agua migra un hidrógeno a la base. Entonces, hay un momento inicial donde hay una concentración inicial de esta sustancia en agua, pero nada todavía de esto. Cuando se disocia en agua y empieza a formar cationes y aniones, lo que pasa es que se llega a un momento de equilibrio, donde de esta concentración inicial se disminuye un poco, ese poco lo llamamos X, y esa X es lo que se produce como concentración del amonio y del oxidrilo. O sea, lo que se produce de los aniones y cationes que se disuelven o que se desprenden de la disolución de la base en agua. Como es un equilibrio químico, puedo plantear la fórmula de la constante de equilibrio, o sea, la Kb, porque es constante de equilibrio de la base. Y recordemos que es la concentración de los productos dividido la concentración del reactivo en el equilibrio. O sea, la concentración de los productos es X para cada uno en el equilibrio. Entonces, esto sería la concentración del amonio por la concentración del oxidrilo, concentración de productos, dividido por la concentración del reactivo. Y ustedes dirán, ¿y el agua? ¿No lo pongo? No, porque el agua no tiene una concentración, no es un soluto, es el solvente sólido. Así que la concentración es de todo esto en solución, ¿sí? Voy a reemplazar por estas concentraciones y diría, bueno, entonces Kb es la concentración del amonio, X, que llamamos en el equilibrio, por la concentración de oxidrilos, X, también en el equilibrio, dividido la concentración inicial menos X, y fíjate que de esta forma formo una ecuación para despejar concentración inicial, que es lo que quiero. La constante básica la tengo, así que la puedo reemplazar. Ahora, ¿quién es X? Bueno, fíjate que X es la concentración en el equilibrio de oxidrilos. Y esto es la concentración de oxidrilos que yo puedo sacar con el pOH. No te olvides del punto anterior que concentración de oxidrilos se puede calcular como 10 a la menos pOH. No importa si es una sustancia ácida o básica. ¿Sí? Perdón. No importa si estamos en una sustancia fuerte o débil. ¿Por qué me corrijo? Porque en ácido es lo mismo, pero es la concentración de hidrógenos o bien de oxonios, no importa qué notación uses, que es 10 a la menos, pero pH para los ácidos. Bueno, lo que digo es, no importa si es débil o es fuerte el ácido o base, siempre la concentración de este ion particular para cada uno de ellos es 10 a la menos, pOH para las bases, pH para los ácidos. O sea que X se puede calcular como 10 a la menos pOH. Con lo cual, voy a sacar primero pOH, como te expliqué en el anterior, como 14 menos pH, 14 menos 11,20, que me da 2,8. Y después hago la concentración de oxidrilos como 10 a la menos pOH, que esto me da 1,58 por 10 a la menos 3 molar. Entonces reemplazo todo excepto concentración inicial. Es más, si querés primero despejamos la seguida acá y después reemplazamos. A ver, mira, el denominador lo voy a pasar multiplicando. Me queda Kb por concentración inicial menos X igual a X por X, que si querés lo puedes escribir como X al cuadrado. Y acá abro paréntesis. Para aquellos que tienen mi curso, por ejemplo, o aquellos que desean tenerlo, tengan en cuenta que yo acá les doy fórmulas, ¿no? Como que Kb siempre es X cuadrado dividido concentración de equilibrio. Y la concentración de equilibrio es la concentración inicial menos X. Si vos te sabes estas dos fórmulas porque
yo por ejemplo te lo expliqué, y querés usar esto para el ejercicio y no hacer toda esta parte del equilibrio químico, está bien, pero no quiero dejar de hacer esto en la clase abierta en YouTube porque me parece interesante que tengan en cuenta de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Para aquellos que no la conocen o que no tienen mi curso, que es donde lo explico en un principio y después ya uso estas. Ahora, te marea un poco el equilibrio químico y demás, ¿quieres usar estas fórmulas? Está muy bien igual, ¿sí? Bien, son esas iguales para toda base débil. Estábamos despejando concentración inicial. Entonces ahora la constante de equilibrio la voy a pasar dividiendo. Queda CI menos X es igual a X cuadrado dividido por KB. Y para terminar de despejar la concentración inicial voy a pasar X sumando. Muy bien. Entonces reemplacemos. X nos había dado 1,58 por 10 a la menos 3. Esto al cuadrado. Dividido por la KB, que me la dieron, 1,78 por 10 a la menos 5. Más X, más 1,58 por 10 a la menos 3. Bueno, vamos con esta cuentita. Te recomiendo hacer primero la primera parte, después sumarle el resto, ¿sí? Tenemos 1,58 por 10 a la menos 3 entre paréntesis al cuadrado, dividido 1,68 por 10 a la menos 5 igual más 1,58 por 10 a la menos 3. Y esto me da 0,142 molar. La concentración inicial del amoníaco en solución. Y listo, ahí terminamos todos los puntos de este final. Espero que te haya sido súper útil y te voy a estar subiendo este PDF a mi canal de difusión de Instagram. Si entras a mi Instagram, clase con Maca, tengo el mismo usuario que acá en YouTube, vas a encontrar a lo que sería mi canal de difusión y ahí va a estar subido este PDF para que lo puedas descargar y que tengas todo al acceso para que sea más fácil de copiar esta información. Y si te sirvió este final, pásaselo a tus compañeros que seguramente también les servirá. Déjame un comentario, un me gusta, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Éxitos en tu examen. Adiós.